muchísimo las intervenciones que tienen un carácter crítico, por ejemplo, que impugnan lo que yo digo, que critican o que seguramente también complementan lo que yo pueda decir. Reitero, todas las intervenciones de ustedes son bien vistas y les ruego intervenir en cualquier momento de toda la sesión. Yo mismo puedo aprender bastante de las intervenciones críticas de ustedes. Nadie puede saber todo en este mundo. Y naturalmente yo también puedo aprender de las observaciones críticas de ustedes. Un problema que no creo que sea decisivo, pero que es necesario mencionarlo, es el sistema de calificación. En este programa que está ahora en pantalla, estimado público, al final del mismo, se encuentra una sección sobre un posible, reitero, posible sistema de calificación. La impresión mía, que puede estar fácilmente equivocada, es que el sistema universitario boliviano, incluyendo la Universidad Pública de El Alto, tiene todavía un carácter claramente colonial. Siempre me ha llamado la atención que los izquierdistas e indianistas que dicen combatir cada día el colonialismo y que quieren descolonizar al país, a la universidad y a ellos mismos, reiteran sin modificaciones el sistema escolástico, memorístico, escolarizado, medieval de las universidades de la Edad Media, que la Universidad Boliviana del presente, sobre todo en las carreras de ciencias sociales, se permite conservar sin mayor modificación. El sistema universitario boliviano tiene la bien ganada fama, estimado público, de ser tradicionalista, es decir, de reiterar las convenciones, por ejemplo, el sistema de calificaciones de vieja data. Y esto lo hacen también los docentes que se dicen o que son izquierdistas, progresistas, indianistas. Dicho en una palabra, hay una tendencia que yo llamaría generalizada en la conciencia universitaria boliviana de que un sistema severo y enérgico de calificaciones con controles de lectura, exámenes parciales, es decir, todos aquellos inventos hechos para domesticar a los alumnos, que todo esto tiene que ser preservado y ejercitado severamente. Me permito, estimado público, dudar de la calidad de ese sistema de calificaciones. Por eso es que yo les ruego que ustedes echen un vistazo al programa que se les ha enviado, porque en la parte final tiene una propuesta de sistema de calificación. Propuesta significa que yo someto a la voluntad democrática de ustedes cómo va a ser ese programa. No es de ninguna manera una obligación el que ustedes acepten la metodología de calificación. Dice claramente en la página 7 de mi programa, propuesta, sistema propuesto para la calificación de los estudiantes. Por lo tanto, eso sí quisiera dejar en claro,
En este modesto módulo no va a haber controles de lectura, no va a haber exámenes parciales, sino que va a haber sobre todo, es la propuesta mía, un sistema en que va a haber, obviamente, una calificación positiva a todos aquellos que participen activamente durante las sesiones. Y por lo menos el 50% de la calificación final se va a derivar de un pequeño ensayo, muy breve, máximo 5 a 10 páginas, que ustedes pueden escribir y mandarlo a mi correo electrónico que les voy a indicar posteriormente. La única obligación es mencionar las fuentes consultadas. Nadie puede hoy en día, en vista de la inmensa cantidad de publicaciones de todo tipo que hay, decir que ha sacado de la nada sus ideas. Entonces, estimado público, ese pequeño trabajo final que ustedes pueden enviarlo hasta el 24 de febrero, reitero, 24 de febrero, que es el último día de clases, ese va a tener probablemente una valoración del 50% de la nota final. El otro 50% va a consistir en la participación activa de ustedes o si ustedes quieren presentar voluntariamente un tema de libre elección, pero estrictamente encuadrado en las temáticas aquí tratadas. Eso es lo que yo propongo a ustedes. Estimado público, sí. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Mancilla. Mi nombre Por es Víctor favor, Hugo Perales. adelante, señor Perales. Y bueno, yo simplemente le he dado una revisada a la propuesta, está súper interesante, aunque, digamos, van a ser 8 sesiones, cada una, como usted bien lo ha dicho, de 2 horas y media aproximadamente, alguna de 3 horas. Y, Sí. y yo particularmente, somos una treintena aquí de participantes. Por ejemplo, lo último que es la presentación de un tema, me parece excesivamente optimista, ¿no? O sea, yo particularmente dudo mucho, porque prácticamente si uno comienza a calcular y las presentaciones van a ser de 15 a 20 minutos, volamos con el tiempo y más o menos solamente exponiendo van a ser 4 clases, ¿no? O 4 sesiones. Entonces, me parece un poco irreal esa última propuesta. Me parece interesante, pero irreal para el corto tiempo que tenemos en el módulo, ¿no? Simplemente eso quería anotar. Señor Perales, tiene usted totalmente razón. Entonces, modifico un poco la propuesta. La calificación se hará solamente en base a ese pequeño texto escrito que ustedes deberían elaborar y presentar hasta el final del periodo de clases, hasta el 24 de febrero. Y todos los que participen activamente van a recibir una mejora sustancial a la nota. Y evitamos esa intervención relativamente larga en que uno tenga que exponer algo. Yo me adhiero a la propuesta de Víctor Hugo Perales. Pregunto, Oh, ¿hay sí. cuestiones? A don Buenas Pablo noches. Ramírez, adelante, por favor. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Sí, también me parece interesante, acertada la opinión del colega Hugo. También dejar notar el programa, veo bastante amplio para el corto tiempo del curso. Entonces, como la posibilidad de hacer digamos, una exegénesis de lo más central y los nudos problemáticos de Weber y sus contradicciones o sus aportes más originales, porque como se ve es un programa largo,
y entonces no vamos a poder abarcar. Entonces no es real ese programa en cierto modo. Eso como... Siga adelante, por favor, siga. No se le escucha a don Pablo Mamani. ¿No se me escuchó? Por favor, si usted puede repetir brevemente. ¿Se me escucha ahora? Sí, sí, perfectamente. Bueno, gracias. Decía que el programa la veo bastante largo para un mes, o sea, 4 semanas, 8 sesiones, y me parece que se podía hacer una exegénesis o los nudos problemáticos de Weber o los aportes más originales que este autor alemán haya hecho a la sociología, a las ciencias sociales y humanas, para tener o sacar el sumo de este autor alemán. Digo eso como un comentario y aporte al programa. Gracias, muy gentil por su participación. Todo programa, señor Mamani, tiende a ser bastante extenso. En la realidad, no solamente en programas de universidad, sino en general en todo programa de vida, en todo programa vital y existencial, uno quiere alcanzar 100, el cielo, y uno normalmente se queda al final con 20 o 30. Así va a pasar seguramente en este módulo. El programa tiene una función ilustrativa, no obligatoria, de mostrar a ustedes lo que puede asociarse al pensamiento weberiano. Además, he dejado totalmente de lado muchos de los aportes de Weber, por ejemplo, en el campo jurídico, laboral, histórico, etcétera, que solo vamos a mencionar la existencia de estos temas que le han servido a Weber para ir modelando su proyecto, porque muy claramente, Weber no era sociólogo. Entonces, lo que ha hecho él a fines del siglo XIX es ir probando temas y vamos a tratar de seguir a Weber en esa búsqueda de su propia teoría, que es muy interesante y que ahí está, creo yo, pudiendo equivocarme muy fácilmente, la originalidad del pensamiento weberiano. Don Ernesto Carvajal ha levantado la mano. Adelante, señor Carvajal. Ahora sí. Muy buenas noches, doctor. Bueno, seguramente el coordinador va a tener que arreglar esto porque según el reglamento o los requisitos del módulo, se necesitan más o menos 4 trabajos pequeños y uno grande, que sería el pequeño ensayo de 5 a 10 hojas. Pero yo estoy de acuerdo con usted. Administrativamente el coordinador puede arreglar este asunto, ¿no? Sí, Porque sí. ya en los pasados módulos se ha ido reiterando esto, ¿no? Esa Sí. era mi observación, doctor. Gracias, señor Carvajal. Esta idea de hacer muchos exámenes, o sea, pruebas de eficiencia, es algo lamentablemente muy popular en la Universidad Boliviana. Y reitero, los docentes izquierdistas, indianistas, progresistas, marxistas, jamás han modificado, ni se les ha pasado por la cabeza, modificar esta cosa típica de la universidad medieval que la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca tomó como propia y de ahí se difundió al resto del sistema universitario boliviano. Hay que añadir además otra cosa desagradable. Mi especialidad, estimadas y estimados oyentes, es decir al público lo que éste
no quiere escuchar. Ese sistema medieval es muy apreciado por las alumnas y los alumnos de todas las tendencias filosóficas, ideológicas, políticas, porque ellos creen que el docente los toma muy en serio, cargándoles de trabajo, recargándoles el tiempo, haciendo controles de lectura a cada momento y cada momento teniendo ustedes que presentar pequeños trabajos. En el subconsciente colectivo de los alumnos está la idea de que el docente es muy bueno porque les exige cosas, que es en el fondo la reproducción de una situación patriarcal verticalista que existe en la Universidad Clásica Boliviana, siempre ha existido, y también en el mundo escolar, y me animo a decir en el mundo familiar. Entonces, la severidad formal está muy bien vista como si fuese una severidad de contenido. Bueno, estimado público, si no... perdón, sí. Adelante la persona que ha levantado la mano, que aparece como MAR. Sí, mi nombre es Milton Almanza, soy el coordinador del diplomado. Es un gusto, doctor, pasar clases con usted. Ahorita soy Gracias. en movilidad. Sí, en tema de evaluación, muchos de los técnicos nos piden, por ejemplo, ciertos parámetros. Pero la propuesta metodológica de evaluación que plantea es innovadora, ¿no? Pero a veces hay que cumplir con ciertos parámetros. Yo nuevamente voy a hablar con técnicos de posgrado hasta qué punto más o menos se puede flexibilizar la evaluación, ¿no? Señor Yo ahora voy Almanza, a hablar. me permito una pequeña información que puede usted transmitir a esas autoridades. Todavía, reitero y subrayo, todavía está en vigencia en Bolivia la ley de autonomía universitaria y al mismo tiempo todavía está en Bolivia el estatuto del docente. Silencia tu micrófono, Milton. Hay polaridad. Ya, sí, Sí. ya. Está bien, doctor. Esa idea de la libertad de cátedra, según las normas legales que todavía están vigentes en Bolivia, prescribe que el docente puede diseñar a su buen parecer el contenido y el sistema de calificación. O sea, si nos atenemos, lo cual es un poco raro en el país, a las normas legales todavía vigentes, yo no entraría en contradicción con ellas. Bueno, estimado público, entraremos en la materia si no hay otras indicaciones. Lo que yo quiero mostrarles a ustedes es el gran aporte original de Max Weber, no solamente en la sociología propiamente dicha, sino también en una multitud de disciplinas afines, que puede traducirse como un espíritu investigador muy serio, dedicado a la recolección de datos empíricos, a la interpretación de los mismos y a elaborar un espíritu crítico. Hay que recordar, estimado público, que Max Weber perteneció a un grupo de pensadores en la segunda mitad del siglo XIX que en su época era el grupo más progresista. En esa época todavía no habían docentes marxistas o revolucionarios, y aquellos que se decían liberales o cercanos a los partidos liberales del país respectivo constituían lo que se puede llamar la vanguardia intelectual de esa época. Max Weber siempre estuvo cercano al Partido Liberal Alemán.
de esto tenemos que hablar luego muy brevemente. Y en consecuencia, él trató de establecer para la época un espíritu crítico que era naturalmente el poner en cuestionamiento los valores tradicionales de la universidad convencional y rutinaria de su época. Max Weber, estimado público, es el gran pensador del proceso de unificación y modernización de Alemania en la segunda mitad del siglo XIX. Él nació en 1864 y murió en 1920. Como ven ustedes, él realmente tuvo mala suerte en la vida, murió a los 56 años en la cumbre de su creación intelectual. Y Max Weber, la vida de Max Weber, corresponde más o menos a lo que a lo que se llama el Segundo Imperio Alemán. Ese segundo imperio alemán duró de 1871, de enero de 1871 a noviembre de 1918. Europa en la época de Max Weber era muy diferente a lo que es ahora. Podríamos añadir algo más y decir que el mundo en el que se movió este autor era muy distinto de la actualidad. Aquí les muestro un mapa de lo que era Europa a mitades del siglo XIX. Y ustedes pueden ver, estimado público, que este mapa político es muy diferente a como hoy es Europa. Aquí, por ejemplo, podemos ver que existía este gran territorio en color amarillo fuerte, casi naranja, el imperio de Austria-Hungría. Ustedes ven en superficie, era el más grande de Europa después de Rusia. Y este país, este estado, hoy ya no existe. El imperio de Austria-Hungría se disolvió justamente al finalizar la Primera Guerra Mundial. Y esa disolución del imperio austrohúngaro fue saludada por Max Weber porque él creía, como los liberales de su época, en la necesidad de que cada nacionalidad tenga su propio Estado. Y Austria-Hungría era evidentemente un Estado plurilingüe, pluricultural y multinacional. Otra cosa que vemos aquí es que todavía estaba vigente el Imperio Otomano. Aquí en la izquierda abajo, en color café, marrón oscuro, ven ustedes al Imperio Otomano que abarcaba también una notable parte de Europa, casi todos los Balcanes. En el mapa no se ve, pero este Imperio Otomano también abarcaba el norte de África y la mayoría de los países árabes actuales. Era un imperio tricontinental en Europa, Asia y África, y eso tampoco existe hoy. Lo más importante, estimado público, es la patria misma de Max Weber. Como ven ustedes aquí en el centro, lo que está rodeado por una línea roja es, estimado público, Alemania. Y estos colores, todos los colores fuertes, nos indican que se trataban de estados soberanos. ¿Qué quiere decir esto? Alemania, cuando nació Max Weber, se componía de más de 30 estados totalmente soberanos.
Soberano quiere decir su propio gobierno, propia moneda, justicia, aparato burocrático, etcétera, etcétera. Dentro de este mare magnum de estados alemanes, el más importante es el que está aquí en color azul oscuro. Esa es la patria original de Max Weber. Este estado era el reino de Prusia. No confundir con Rusia, que es el estado en verde claro que está al lado. Esto es Rusia, estimado público. En la época de Max Weber comprendía Finlandia, los países bálticos, Polonia, etcétera, una serie de estados que hoy son independientes. Pero también esta Alemania, dividida en 31 estados soberanos, es algo muy, muy diferente a la Alemania unificada actualmente. Max Weber puede ser considerado como el gran teórico de la unificación alemana según un principio étnico, cultural, y al mismo tiempo como el teórico de la modernización de Alemania. En el occidente europeo, aquí, estimado público, ven ustedes la Gran Bretaña, que en esa época incluía a Irlanda. Este occidente europeo era la parte más adelantada de Europa, sobre todo lo que ahora es el Reino Unido de Gran Bretaña, Holanda, esto en rosado, Bélgica y Francia. Estos 4 estados, hasta hoy el núcleo de Europa Occidental, estaban más desarrollados y sobre todo más industrializados que Alemania. Toda la región alemana era subdesarrollada en comparación a los estados de Europa Occidental. Max Weber, estimado público, reflexionó precisamente sobre esos temas. El gran aporte, probablemente el más importante de Max Weber, es haber distinguido entre la tradicionalidad y la modernidad, a lo cual vamos a dedicar la mitad de una de las próximas sesiones. Pero de todas maneras es interesante establecer ese dato. O sea, aquí Europa Central, donde estoy moviendo el cursor, estimado público, estaba muy subdesarrollada en comparación con Europa Occidental. Y obviamente los intelectuales alemanes querían estrechar esa brecha y crear una Alemania poderosa militarmente, industrializada económicamente y naturalmente que compitiese con las primeras potencias del mundo, lo cual los alemanes lo lograron en un plazo de tiempo muy, muy breve. Es por ello, estimado público, que debo mencionar muy brevemente cómo Prusia, este estado que está en azul oscuro aquí, ustedes ven dividido en 2 partes, cómo este estado de Prusia es el que ha unificado a Alemania. Este estado que tenía un ejército muy fuerte y que tenía la fama bien ganada de ser un estado militarista. En 1864, el año en que nació Max Weber, Prusia declaró la guerra a Dinamarca. Obviamente la pequeña Dinamarca, 2 millones contra los 50 millones de prusianos, resistió solo pocos días. Y Alemania, pero mejor dicho, Prusia, se anexó la región más meridional de Dinamarca, donde vivían ciudadanos de habla alemana y que es hasta hoy
el Estado Federal de Schleswig-Holstein, que es esta parte en la frontera actual entre Dinamarca y Alemania, esta punta norte de Alemania, que hoy todavía es parte de Alemania. En 1866, Prusia le declaró la guerra a Austria. Como ustedes ven por el tamaño, Austria era una gran potencia, yo diría a nivel casi mundial. Y lo que consiguió Prusia, además ganando muy rápidamente la guerra contra Austria y sus aliados, todos estos pequeños estados alemanes se aliaron con Austria contra Prusia, porque temían naturalmente al militarismo alemán. Entonces, lo que ha hecho Bismarck, aquí lo vamos a ver en un retrato, el gran unificador de Alemania, primer ministro de Prusia durante varias décadas y el constructor de la Alemania unificada, el príncipe Otto von Bismarck, él lo que ha hecho es, mediante una guerra en 1866, es sacar a Prusia del imperio alemán. Aquí tienen ustedes un mapa de cómo se constituyó el imperio alemán. Ustedes ven aquí en el título, dice Das Deutsche Reich. Reich es una palabra muy usual en Alemania, es una palabra neutral, significa simplemente territorio. La raíz de la palabra significa alcance territorial. Ustedes ven aquí cómo Prusia, que está también en color azul, ya se ha unido esas dos partes en que estaba dividida y prácticamente es más, mucho más de la mitad de la superficie del Imperio Alemán fundado en 1871. En este Imperio Alemán es que creció, enseñó y murió Max Weber como ciudadano de Prusia, capital aquí, Berlín. Ustedes ven todo esto, estimado público, lo que está aquí a la derecha, estas regiones han sido perdidas en la Primera Guerra, en la Primera y Segunda Guerras Mundiales. Y Prusia declaró a su vez en 1870 la guerra a Francia, calculando muy astutamente que estas regiones que todavía eran totalmente independientes, Sajonia, Baviera, Württemberg, Baden, Hessen, etcétera, que se iban a aliar a Prusia contra Francia, lo cual ocurrió. Por lo tanto, al vencer a Francia en la guerra franco-prusiana, los prusianos consiguieron que su rey de Prusia, Guillermo I, fuese proclamado emperador de toda Alemania, emperador hereditario de toda Alemania en enero de 1871, en un famoso acto en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, porque en su victoria contra Francia, los prusianos habían ocupado París y la región aledaña. Y en su palacio más famoso, para realmente hacer sufrir a los franceses, para hacerles perder la dignidad que les quedaba, hicieron la proclamación de su imperio en territorio francés y además se anexaron esta región que está aquí en café claro, que es Alsacia-Lorena, esta región francesa que perteneció a Alemania hasta 1918. El gran mérito, estimado público, de Max Weber es haber producido una teoría que explica la unificación de Alemania en un solo imperio. Está marcado con esta línea roja, que son los límites de este segundo imperio alemán, según criterios técnicos. La realidad
como siempre ocurre en estos casos, es más complicada. Alemania se unió por victoria militar, por la influencia enorme de Prusia, muy exitosa, y no tanto por cuestiones técnicas. El mérito de Weber es haber creado una teoría sociológica que justificaba la unificación alemana por criterios estrictamente técnicos científicos, de los cuales quiero mencionar muy brevemente algunos, fácilmente comprensibles. Weber dijo con toda razón que en un territorio a nivel mundial relativamente pequeño había que unificar el sistema ferroviario. No podía ser que una región como Baviera tuviese un ancho de trocha de vía diferente al de otros estados. Y así también con respecto a la moneda, al sistema escolar, etcétera, etcétera. O sea, por razones técnico-científicas que tienen que ver con transportes, comunicaciones, educación, moneda, la creación de un mercado común, y no por razones militares o técnicas, es que Alemania tenía que unirse. Presiento, pudiendo equivocarme, que el tiempo le ha dado la razón a Weber. Alemania es hoy un país unificado, no hay absolutamente ninguna tendencia separatista. Las regiones alemanas, muchas de ellas conservan estos límites, sobre todo aquí en el sur y en el centro de Alemania. Y Alemania es un país junto con Suiza que tiene una constitución federal con enorme autonomía de sus regiones. Pero eso, estimado público, ese federalismo no significa de ninguna manera la creación de separatismos. Hoy ninguna región quiere separarse de Alemania. Ustedes ven entonces en estos mapas cómo ha sido ese proceso de unificación alemana. Estimado público, aquí a toda velocidad un mapa de Europa para que vean lo enormemente diferente que es en comparación con la actualidad y cómo esa nueva Alemania, ese segundo imperio alemán, realmente logró su éxito, entre otras cosas, porque todos comprendieron que esos criterios técnicos, el primero, la cuestión de los ferrocarriles, que en el siglo XIX, igual que en Bolivia, era un asunto muy importante, ese criterio técnico desplazó los criterios étnicos, lingüísticos y de otro tipo. Ya hemos visto este mapa. En el Imperio Alemán, Prusia tenía una dominación enorme, como ven ustedes, y esa dominación, según Max Weber, tenía todavía residuos feudales que había que eliminar poco a poco. Por ejemplo, esta parte de Prusia, que tenía su propio gobierno, todas tenían, estas 30 regiones tenían su propio gobierno, su propio rey o príncipe, etcétera. Estas regiones habían mantenido, estimado público, algunas instituciones que Weber combatió. Y por eso me he permitido darles esta reseña histórica, que para algunos probablemente es muy aburrida, para comprender el segundo gran criterio de Max Weber para la formación de naciones. Él era un típico representante de la clase media, de la burguesía. Aquí en Bolivia, el término burguesía es usado como sinónimo de clase alta, explotadora, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada que ver con la Alemania de la segunda mitad del siglo XIX. En esta Alemania del siglo XIX hasta 1918, la clase alta era la nobleza. La nobleza que tenía enormes latifundios,
sobre todo aquí donde estoy moviendo el cursor, en el este de Alemania, en esta mitad de Prusia, unas pocas familias tenían la total propiedad de la tierra. Y esas familias constituían la Cámara Alta del Parlamento, que se llamaba directamente la Cámara de los Señores. O sea, no era una cuestión meritocrática, ni tampoco de elección democrático-popular, sino era un principio hereditario antiguo, un principio que combatió Max Weber porque él era partidario de la burguesía, de la clase media ascendente, que no había, estimado público, fijado su razón de ser en principios dinástico-aristocráticos, sino en principios modernos meritocráticos. Ese es realmente la interesante teoría weberiana. Él aprobó siempre la unificación alemana y como ciudadano de Prusia, obviamente, era partidario de que Prusia se mantenga como la potencia más importante dentro del territorio alemán. Pero al mismo tiempo, él creyó que Alemania tenía que modernizarse al estilo de Bélgica, Holanda o Francia, donde ya no habían estas cámaras, estas primeras cámaras señoriales. Solo en Gran Bretaña hasta hoy, estimado público, se ha mantenido una cámara que en la Gran Bretaña se llama la Cámara de los Lores. El principio era exactamente el mismo en la Alemania del siglo XIX. Hasta el fin de su vida, él murió en 1920, Weber combatió la existencia de esta segunda cámara, pero hasta 1918 sin éxito. Veremos ahora un instante, estimado público, para comprender los últimos años de Max Weber. Veremos un instante el desarrollo político alemán de esa segunda mitad. Aquí tenemos una imagen, estimado público, de la única revolución popular que ha habido en Alemania. Esa revolución tuvo lugar en 1848 y se extendió por todos los estados alemanes de los cuales hemos hablado. Y ellos propusieron, entre otras cosas, una bandera democrática, negro, rojo, oro, que era muy diferente a la bandera prusiana y a la bandera del Imperio Alemán. Hasta 1918, la bandera alemana era rojo, blanco, negro. Esta es la bandera democrática que ha sido adoptada recién en 1919 para ser la bandera alemana. Esta revolución de 1848 fue reprimida militarmente. Tal vez ustedes ven aquí gente armada, etcétera, y muchos muertos. Y eso es lo que ocurrió. Esta revolución fue reprimida durísimamente. Y el primer ministro de Prusia, aquí lo tenemos otra vez, esa figura que Max Weber odiaba y adoraba simultáneamente, odiaba porque era tiránico a la antigua, tradicionalista, etcétera, y lo adoraba porque era el constructor de la Alemania unificada y además un hombre muy prudente. Una vez que llegó al gobierno, se convirtió en una persona muy moderada. Entonces, en la Alemania de este señor, él fue primer ministro el primer ministro del Segundo Imperio Alemán. En esa época, estimado público, creció enormemente el Partido Nacional Liberal, partido al cual Weber siempre fue fiel hasta su vida. Y este Partido Nacional Liberal era el partido de su padre. El padre de Weber era un político importante y
diputado al Parlamento Federal alemán, miembro de ese partido nacional liberal, que querían democratizar Alemania, pero moderada y paulatinamente. Ese intento, Max Weber realmente con una enorme cantidad de publicaciones, ese intento democratizador, realmente él lo propugnó también, falló en parte porque el último emperador alemán, que lo vamos a ver aquí, Guillermo II, este emperador, estimado público, era militarista extremo. Ustedes ven, aquí lo ven a la izquierda en una fotografía oficial, y aquí a la derecha en familia, y aún en familia lleva uniforme militar. Este señor era antidemocrático, partidario de la expansión alemana al resto del mundo. Él es aquí te lo vemos también, es el que está aquí con uniforme. Este emperador, estimado público, fue una desgracia para Alemania. Envenenó la vida pública del país, incitó a Alemania, él es el gran incitador de la Primera Guerra Mundial y no quiso tener nunca una responsabilidad por sus acciones. Y él fue combatido por Max Weber, en primer lugar por inútil intelectualmente y en segundo lugar por propugnar ideas contrarias al Partido Nacional Liberal al cual pertenecía Weber. De todas maneras, hay que recordar, estimado público, que Alemania en esos años se desarrolló en el campo industrial brillantemente. Tal vez ustedes han escuchado hablar de las grandes firmas de la industria alemana que todavía existen hasta hoy. Por ejemplo, en la fabricación del acero, Krupp y Thyssen, o en la electricidad Siemens, o en la química Bayer, en la industria farmacéutica. Todas estas firmas se desarrollaron y crecieron enormemente en un espacio de pocas décadas entre 1871 y 1914. Y esto lamentablemente les dio a algunos alemanes de la derecha la base para creer que podían dominar el mundo, no solamente Alemania, sino el mundo. Aquí lo tenemos al último emperador de Alemania, Guillermo II, con su numerosa familia, como ven ustedes, aún en esta situación familiar con traje militar. Y aquí lo vemos ya de viejito, una vez que abdicó, que renunció al trono obligadamente en 1918. Weber, estimado público, estudió y previó lo que iba a pasar. Esta es Europa en el mapa de la izquierda, inmediatamente antes de la Primera Guerra Mundial. Ustedes ven, en amarillo claro está el Imperio Alemán. Ustedes ven, llega hasta Rusia. Este es el límite con Rusia. Y aquí el Imperio Austrohúngaro, que hoy ya no existe. Y aquí, inmediatamente después, pueden ver ustedes cómo se modificó Europa, adquiriendo algo muy similar a lo que es ahora. Lo que más ha cambiado es Europa Oriental. Ustedes ven una serie de naciones que no existían en 1914. Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, etcétera, etcétera. Todo eso no existía pocos años antes. Todas estas naciones son más recientes que la República de Bolivia. Ahora, lo importante, estimado público, es ver cómo se han formado estas naciones. Aquí
según el principio nacionalista que también propuso Max Weber para la formación de naciones. Y este principio nacionalista significó, estimado público, obviamente una gran pérdida para Alemania, porque Alemania tuvo que perder sobre todo los territorios del este, irremediablemente hasta hoy. Esta es la extensión de Alemania, lo que está en colores, en 1867, y esto es lo que es actualmente la República Federal de Alemania en verde oscuro. Como ustedes ven, es más de la mitad del territorio que se ha perdido. Max Weber previó eso y creyó que Alemania tenía que modernizarse y democratizarse, pero no convertirse en un país militarista. Aquí están las pérdidas de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Ustedes ven, perdió con respecto a Francia, a Bélgica, a Dinamarca, a Lituania y a Polonia. Son pérdidas importantes. La más grave, Alsacia y Lorena, esta riquísima región aquí, que hoy pertenece a Francia, y la Alta Silesia, una región muy industrializada, con minas de hierro y carbón que fueron perdidas en favor de Polonia, donde todavía están ahora. Entonces, estimado público, aquí termino con esta muy breve exposición de la historia, de los momentos históricos que le tocaron vivir a Max Weber. Como ustedes ven, él realmente en su relativamente corta vida, realmente tuvo que ver una gran cantidad de cambios que se hicieron en Europa y sobre todo en Alemania. Y eso es importante porque todo eso tuvo que ver, estimado público, con la vida personal de Max Weber. A eso nos vamos a dirigir ahora. Aquí lo vemos, estimado público, a Max Weber en diferentes edades, de jovencito, cuando hizo su servicio militar, y ya de adulto. Max Weber, como les decía, murió a los 56 años en la cumbre de su producción intelectual debido a una pulmonía en 1920. Todavía no habían antibióticos, una enfermedad infecciosa de ese tipo era simplemente fatal. Permítanme, estimados oyentes, una brevísima mención a la esposa de Max Weber, porque la obra que nos ha dejado él ha sido lo que ella ha publicado. En vida, Max Weber publicó muchos artículos de prensa, todos muy breves. Weber es el intelectual que en el territorio alemán demostró que se puede escribir en periódicos con un alto grado de cientificidad, con un alto nivel intelectual. Él publicó libros muy pocos en vida. Yo les he puesto a disposición su obra más conocida, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que vamos a comentar en una sesión posterior, una obra muy importante porque también curiosamente se pueden hacer derivaciones de la situación boliviana. Él se casó con esta señora, Marianne Weber, y como él murió muy joven, ella es la que tenía los papeles y ella es la que ha publicado, compilado las obras completas de él. Hay una enorme, siempre hubo, desde la muerte misma de Weber, una discusión muy intensa sobre una pregunta que le vamos a dedicar solamente un instante. Ha habido de parte de Marianne Weber una intervención en el legado escrito que él no hubiera aprobado.
Es una pregunta que no podemos contestar. Él, como murió muy repentinamente, no dejó absolutamente ninguna instrucción para la publicación de sus muchos manuscritos. Como profesor universitario, él escribía a mano, su inmensa obra está a mano, y ella fue la que recibió ese legado. Y ella ha publicado naturalmente, según su buen gusto y parecer, ella ha publicado unas partes y otras no. De modo, estimado público, que la obra de Weber, como la conocemos hoy, es en parte también la mano, se ve en la mano de esta señora. No se puede hablar mal de Marianne Weber por dos razones. En primer lugar, ella fue la primera feminista alemana, una mujer que luchó incansablemente por los derechos de la mujer. Ella consiguió que las mujeres reciban, por ejemplo, el derecho al voto en Alemania y que en todo sentido jurídico sean igualadas a los varones. Y el segundo punto es que ella misma fue una política muy distinguida de un pequeño partido izquierdista que estaba a la izquierda del Partido Liberal de Weber. Ella misma ha publicado muchos textos sobre la situación de la mujer, la estructura de la familia en su época, la educación de los hijos, las posibilidades laborales de la mujer en su época, etcétera, etcétera. O sea, estimado público, realmente ha sido una gran intelectual. Pero como esos manuscritos, luego de ser publicados, han desaparecido, solo tenemos lo impreso, no sabemos en el fondo, sobre todo las grandes obras como Sociedad y Economía, etcétera, las grandes obras publicadas después de 1920, no sabemos si realmente es lo que Weber nos quiso transmitir. Eso pasa a menudo, estimado público, cuando uno fallece. Aquí, por las dudas, les voy a mostrar dos fotografías más para que ustedes vean el aspecto militarista de la nación alemana. Aquí está el emperador que está sentado delante de la mesa. Sus generales están atrás. Ustedes ven algunos generales ya viejitos, con barba. Él todavía con aspecto relativamente juvenil, y la fotografía quiere sobre todo mostrar el carácter militarista que tuvo el Estado alemán en las últimas décadas antes de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, aquí está el emperador en conversación con sus generales cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Aquí está él dando órdenes, igual que Hitler, dando órdenes sobre operaciones militares que él, que no era militar, entendía muy poco. Y eso fue lo que Max Weber criticó al régimen imperial, precisamente el hecho de que criterios racionales tuvieran poco que ver en lo que se llama la política activa, y que esta política activa sea el campo de las emociones. Yo sé que este es un tema un poco delicado en Bolivia. Max Weber es el gran representante del racionalismo en la ciencia y en la política. Y a él no le gustaban las emociones, no le gustaba ese mundo de los sentimientos y de las intuiciones, y él creía que la razón discutida, analizada, todo esto lentamente debería guiar nuestros esfuerzos y no otra cosa. Estimado público, vamos a hacer aquí un mini descanso pedagógico de 5 minutos antes de seguir adelante. Les digo que ahora vamos a ver lo que ha significado Max Weber como el gran pensador de la modernización, que es uno de los temas, yo creo, más interesantes
de todo el módulo. 5 minutos de descanso pedagógico.
Su audio de Gonzalo está prendido. Su audio de Gonzalo está prendido. Oye, así, esas cosas. ¿No? Ya, harto me están poniendo.
Estimados y estimadas oyentes, reanudaremos la sesión. Quisiera decir unas palabras sobre la biografía y los estudios de Max Weber para que ustedes vean qué difícil es delimitar la sociología de Weber con respecto a otros estudios e investigaciones que él realizó. Como les decía, él nació en el seno de una familia de la alta burguesía en 1864 y murió en 1920. Alta burguesía es un término que en Bolivia suena equívoco. En el fondo era la capa superior de las clases medias. Él nunca perteneció a la aristocracia ni política, ni social, ni menos militar de Alemania. Pero Weber estaba extraordinariamente orgulloso de ser burgués en el sentido original del término, es decir, estaba orgulloso de pertenecer a una clase social que fue la portadora del progreso material, filosófico y científico a partir del Renacimiento. Él despreciaba a la aristocracia por parasitaria, por inútil, por ser muy poco innovadora y no tenía mucha simpatía tampoco por las clases populares. Estamos entonces ante una persona que tomó muy en serio su origen social y trató también de ver los lados positivos de esa pertenencia. Por ello es que hay que decir una palabra sobre los padres. El padre de Weber fue un político muy exitoso del Partido Nacional Liberal que muy a menudo colaboró con Bismarck, o sea, con la construcción del Estado unificado alemán a partir de 1871. El padre era de religión protestante luterana, pero el padre no tomaba muy en serio la religión y tenía una vida social extraordinariamente activa, lo cual fue muy favorable para el joven Weber, porque él desde niño se codeó en la casa de los padres con los grandes representantes de la literatura, de las ciencias sociales y sobre todo de la política alemana. O sea, desde muy niño tuvo realmente acceso a los círculos dirigentes del país. Pero la influencia más importante ha sido su madre. Su madre provenía también de una familia protestante, pero era calvinista, puritana. La madre es la que trajo la gran fortuna a la familia, una fortuna hecha parcialmente con la industria química. La madre, como calvinista puritana, es la que probablemente le enseñó las ventajas del puritanismo. De eso vamos a hablar en la sesión dedicada posteriormente a su obra principal, La ética protestante y la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Es la obra que le costó más sacrificio y la obra con la cual él se identificó más claramente. Había entonces en la casa de Weber, y eso notó Max desde un primer momento, desde la tierna infancia, que había una tensión entre el padre dedicado a la vida social, probablemente a otras mujeres, de todas maneras a una vida muy intensa de intercambios sociales, en contraposición a la vida puritana, pietista,
dedicada solo a tener una ética, que la vamos a estudiar luego, una ética correspondiente a una familia puritana. Y la posición de la madre era relativamente fuerte en esa familia porque ella es la que había aportado la gran fortuna. Weber, estimado público, no estudió nunca sociología. Es también el caso del gran filósofo alemán Hegel, que no estudió filosofía, y Nietzsche, que tampoco estudió filosofía. Como era lo usual entre jóvenes que tenían intereses un poco sociales, él estudió Derecho. Esa fue la carrera con la cual él se graduó. En esa época, como no había sociología, igual que en Bolivia, lo más cercano era naturalmente el derecho. Y él fue un buen jurista y sus primeras publicaciones tienen que ver con el derecho. Posteriormente, Weber se dio cuenta de la enorme importancia de la economía. Sin ser economista en sentido estricto y sin haber estudiado economía, que ya existía como disciplina universitaria, él produjo algunos trabajos importantes que le significaron ya muy joven un gran prestigio. Y entonces, como economista, él produjo algunos textos también esenciales de lo que podríamos llamar la sociología jurídica. Después de esbozar brevemente la biografía, vamos a empezar justamente a ver muy brevemente esos textos que tienen que ver con derecho, sobre todo con derecho laboral. Posteriormente, él estudió historia por su cuenta, de forma autodidacta. También produjo notables textos. Hoy está su obra sobre las causas de la declinación del Imperio Romano. Está olvidada esta obra porque la historiografía ha avanzado mucho en las últimas décadas y los trabajos de Weber han quedado un poco anticuados. Pero él durante muchos años estudió lo que hoy podríamos llamar la historia económica del Imperio Romano y también de Alemania. Solo después de estos estudios dedicados al derecho, a la historia y a la economía, es que Max Weber se dedicó a la sociología. No existía como disciplina en Alemania y él es uno de los iniciadores de la Sociedad Sociológica de Alemania y por lo tanto también uno de aquellos que ha fundado la disciplina en su país. En Alemania, Max Weber tiene la fama de ser el fundador por antonomasia de la sociología. Pero esto es también una parte de sus estudios. Después, él se dedicó a dos grandes regiones que fueron las decisivas en su formación. Se dedicó a la política como estudio científico, a lo que hoy llamamos politología o ciencia política. Y allí produjo también algunos textos muy conocidos. Al lado del programa, ustedes van a ver el texto La política como profesión, que es uno de los textos más interesantes que ha producido Max Weber. Y en los últimos 10 años de su vida se dedicó a la filosofía. Creo yo también que este es un aporte muy, muy interesante, porque él es en realidad el inventor de la idea de que la historia de Europa Occidental se diferencia de la historia del resto del mundo, porque es la evolución que trajo consigo la modernidad. Él es el que usó el término, no lo inventó, pero él es el que usó masivamente y popularizó este término. Y en esos estudios,
sobre la evolución y cómo se interpreta la evolución histórica de Europa Occidental, él ha producido unas ideas realmente pioneras que las vamos a ver también brevemente, y esa parte tiene que ver justamente con el tercer mundo, por eso de especial interés para nosotros. En una palabra, me adelanto, Weber trató de mostrar que la evolución de Europa Occidental era única a nivel mundial, que todas las otras, pese a sus diferencias, la civilización china, la japonesa, las africanas, las de Europa Oriental, las de América Latina, etcétera, etcétera, todas ellas tenían algo en común que no tuvo Europa, o mejor dicho, que superó Europa: el paso de la tradicionalidad a la modernidad basada en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Y él trató de fundamentar esta teoría con argumentos derivados de la sociología, del estudio comparativo de las religiones, es lo que más ha estudiado Max Weber en su vida, y también el estudio, curiosamente, de pautas de comportamiento. Él, por ejemplo, estudió por qué la música de Europa Occidental es diferente a las otras. Muy interesante. También cuando él estudió por qué el arte de Europa Occidental es diferente al arte de otros continentes. Son obviamente cuestiones controvertidas que no hay que, estimado público, sobrevalorar. Es una opinión, la de Weber, entre otras, en el Concierto Mundial de las Opiniones en Ciencias Sociales. Lo importante, estimado público, y por eso menciono yo a propósito contextos históricos, sociales, religiosos, lo importante, estimado público, es que Max Weber nos indujo a pensar en los grandes contextos dentro de los cuales se conforman las relaciones sociales, el campo específico de la sociología. Esto lo podemos estudiar, estimado público, muy rápidamente, mencionando algo que ya lo dije aquí. Aquí la Universidad Boliviana les somete a ustedes a un régimen muy severo, donde reciben pequeños trozos de la literatura correspondientes en sociología o en otras ciencias sociales, y ustedes tienen que reproducir esos breves pensamientos, tal vez interpretarlos a su gusto y luego memorísticamente en un examen reproducirlos. Es lo que piden la mayoría de los docentes. Es un problema estudiado por Weber. Y él creyó que precisamente el mérito de las universidades de Europa Occidental eran la superación de ese método escolástico memorístico. Él creyó, que es lo que yo trato de hacer aquí, él trató, estimado público, de mostrar la importancia de comprender los contextos donde se desarrolla una teoría y también ver a qué intereses políticos sirve la producción teórica y si esa producción teórica supera la barrera del tiempo, es decir, si todavía en la posteridad nos puede decir algo importante. Entonces, la sociología de Weber, él mismo la ha llamado la sociología comprensiva, que también puede ser la sociología interpretativa. O sea, no hay que estudiar trozos escogidos de un dogma y repetirlo ligeramente, tratarlo de interpretar, como se hace aquí y como se hizo en la universidad medieval, la
la gran obra de Santo Tomás de Aquino es el mejor ejemplo. Escoger trozos de Aristóteles, complementarlos o impugnarlos de acuerdo a los evangelios, una labor realmente muy, muy notable, que sirve obviamente para aguzar el espíritu. Eso no niego yo. Pero Max Weber, y en eso yo soy partidario de su sistema pedagógico, él creía que lo mejor era estudiar contextos más amplios, lo cual lo vamos a ver detenidamente en lo que más tiempo le costó a Weber, el estudio de las religiones como fenómenos culturales. Sin ser uno creyente, ni tampoco ser ateo dogmático, uno puede estudiar la religión como un gran fenómeno cultural. Después de todo, estimadas y estimados oyentes, durante no siglos, sino milenios, la religión ha sido el producto cultural más importante que ha desarrollado el ser humano. Y si estudiamos la religión como fenómeno social, obviamente vamos a comprender mejor un orden social, una etapa histórica, una teoría, que si dejamos de lado la religión. Weber no era creyente. Él adoraba a su madre, pero él siempre se opuso al puritanismo calvinista de ella. Él también se opuso, típico caso de un chico que forma su carácter, no oponiéndose del todo, pero criticando a sus padres. Él también criticó la vida un poco disipada de su padre. Su padre siempre tuvo grandes proyectos intelectuales. El padre quería brillar. Tenía como ejemplos a Nietzsche y a Schopenhauer, pero en esa vida social intensísima y política que Weber padre llevaba, obviamente no le quedó tiempo para escribir ni una sola línea. Oponiéndose al padre y a la madre, pero estudiando los fenómenos religiosos, es que Weber ha producido seguramente las páginas más importantes de su obra sociológica. Quiero adelantarme solo un instante. Weber estudió cuidadosamente lo que él llamaba las grandes religiones: el taoísmo, el confucianismo, el hinduismo, el budismo, el islam, el judaísmo y el cristianismo. Él leyó todo lo que se podía encontrar en esa época, que tampoco no era mucho, fines del siglo XIX, comienzos del XX, sobre las grandes religiones. Y realmente era un gran experto. Y él, creo yo, de manera más o menos fidedigna y seria, nos ha mostrado por qué la sociedad china se desarrolló en tal dirección, por qué el Islam nunca pudo institucionalizarse políticamente a causa de su religión, por qué el cristianismo, sobre todo en su vertiente luterana, en su vertiente protestante, fue tan favorable al desarrollo del capitalismo. ¿Y por qué? Cosa que toca directamente a nosotros, ¿por qué la religión católica? Como cultura general, como cultura de un pueblo, no como credo religioso que se practica cada día, sino como cultura, porque ha sido un impedimento al pensamiento científico. Y para todo ello, él acopió datos empírico-documentales. Vamos a ver sobre todo, lo cual creo yo que va a molestar un poco a ustedes, lo cual siempre es positivo, que se sientan interpelados, por qué Weber contrapuso la religiosidad protestante y la católica en territorio alemán
con los resultados correspondientes para la vida industrial, la económica, la vida intelectual en universidades, etcétera, etcétera. Y ahí, naturalmente, los católicos quedan muy mal, con números, o sea, cosas difícilmente refutables. Entonces, ¿por qué insisto, estimado público, en los contextos? Porque ese es el núcleo del pensamiento weberiano. O sea, según él, hay que estudiar dónde se origina una teoría, cómo está imbrincada con tradiciones culturales anteriores, incluyendo, estimado público, las tradiciones religiosas, y cómo eso tiene una enorme influencia posterior en el trabajo sociológico propiamente dicho. Es por eso la importancia de ese su libro sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, y sus libros sobre las grandes religiones universales, trabajo al cual Weber dedicó más de 30 años de reunir dato sobre dato, conocimiento sobre conocimiento. Todo eso estaba extremadamente disperso. Todavía no había en las universidades europeas ni alemanas cátedras de estudios orientales sobre el Islam o sobre el budismo. Él realmente fue un pionero al estudiar las religiones como fenómenos sociales y políticos de primer rango. Antes de entrar a la etapa más importante de la vida intelectual de Weber, me han pedido, estimado público, una explicación de esa palabra Reich, que aparece muy a menudo cuando uno habla de Alemania. Como les decía, Reich significa simplemente el alcance de un territorio. Reichen como verbo significa alcanzar. Es una palabra muy neutral, se la puede utilizar desde cualquier punto de vista político. En Alemania ha habido 3 instituciones que se han llamado Reich. El primer imperio alemán, de 962 a 1866, que oficialmente se llamaba el Sacro Imperio Romano Germánico. Este imperio, estimado público, era más bien una asociación voluntaria de estados. Cada estado conservaba su autonomía, su soberanía, moneda, ejército, gobierno, etcétera, etcétera. Entre 1806 y 1871 no hubo ninguna unidad alemana, ninguna institución que fuera la sucesora. El segundo imperio duró algo menos, de 1871 a 1918, lo que corresponde más o menos a la vida de Max Weber. Y por mera curiosidad, aquí les he puesto el Tercer Reich bajo Hitler, que duró solo 12 años. Después de la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial, se formó la actual República Federal de Alemania en 1949. Veremos entonces ahora, estimado público, en un repaso muy rápido, la vida académica de Weber. Como les dije, estudió Derecho, se graduó brillantemente con honores y empezó a hacer algunos estudios, que los vamos a ver muy brevemente ahora mismo, y luego se dedicó a estudios históricos. En sus estudios históricos, sobre todo sobre el Imperio Romano, tuvo una enorme repercusión en el medio académico universitario alemán. El más famoso historiador alemán dedicado al Imperio Romano, Theodor Mommsen, Premio Nobel de Literatura en 1903, este señor Mommsen, después de que él dio una conferencia, dijo lo definitivo: este es el gran pensador alemán. Después de Hegel, Max Weber.
Weber, como venía de una familia rica, no tuvo necesidad, como todos nosotros, de trabajar. Largos periodos de su vida los pasó leyendo, viajando, estudiando, etcétera, a su gusto. Y solamente muy posteriormente, poco antes de su muerte, aceptó una cátedra, ya se había creado sociología, en la Universidad de Múnich, después de la derrota alemana de 1918. O sea, entre el comienzo de 1919 y su muerte en 1920, él fue catedrático, eso sí, de sociología en la Universidad de Múnich. Entonces, tenemos a este señor como uno, podríamos llamar un intelectual independiente. En esa posición es que él produjo una enorme cantidad de artículos de prensa y muchos manuscritos, muy pocos publicados en vida, y como les dije, modificados, tal vez modificados, no se sabe, por su esposa, la notable feminista Marianne Weber. Por las dudas, aquí pongo el nombre de ella. Quisiera simplemente indicar, tal vez para las oyentes femeninas de este modesto módulo, actualmente es una, junto con Rosa Luxemburg, la gran referente intelectual en Alemania. Es la gran referente del feminismo, activista además en Alemania. Esta señora que consiguió muchas cosas, como el derecho al voto, ella misma elegida diputada, tuvo una vida intensísima después de la muerte de su esposito. Max Weber, estimado público, lo último que digo